Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos al tema de hoy. Es el Es el consentimiento informado consentimiento informado como herramienta para la protección de derechos humanos y la protección legal del profesional. Hoy nos acompaña la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis Potosí, maestra en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato, licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el programa de Maestría en Salud Pública, profesora de tiempo parcial en los programas de maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en Ciencias de la Enfermería y doctorado en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato y en la especialidad en Estudios de Género, Sociedad y Cultura en la Universidad Pedagógica Nacional. Es integrante del cuerpo académico consolidado Salud Poblacional, Políticas y Prácticas en Grupos Vulnerables. Es integrante de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias y colectivas de enfermeras diversas y disidentes, así como de diversas redes de investigación nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, México y en el área de humanidad. Potosí, Equidades y Mujeres, David, Mexfam y Coespo, su línea de generación contra las mujeres, sobre la cual ha escrito publicaciones, capítulos de Buenas noches. ¿Salió? Bienvenidos a todos. Bueno, podemos empezar ya. Le cedemos el host. Adelante, le cedemos el host. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Pues bueno, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a EPEC y a todos los que hacen posible este evento, particularmente al maestro Bruno que me volvió a invitar. Ya había estado con ustedes en una ocasión, hablando justo del mismo tema. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de este tema que es tan importante. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si la pueden ver, ¿verdad? Ya. Sí, ya la podemos ver completa, doctora. Perfecto. Ok. Déjenme. Quito. Ay, es que quiero quitar esto y no lo alcanzo a ver de dónde. Ya. Ok, pues bueno, es un gusto el día de hoy estar platicando con ustedes de un tema tan relevante como es el consentimiento informado como una herramienta para la protección de derechos humanos y también de manera secundaria, ojo, no es el sentido prioritario del consentimiento informado, pero también sirve para la protección legal de quienes ejercemos pues las profesiones. En este caso vamos a hablar particularmente de quienes estamos pues más en el ejercicio de la clínica, dentro de las instituciones hospitalarias, porque hablar del consentimiento informado en el ámbito de la investigación pues tiene sus propias particularidades, pero considerando al público que le estoy hablando, creo que vamos a centrarnos un poquito más pues justamente en el consentimiento informado que nosotros aplicamos dentro de las instituciones hospitalarias, dentro de los consultorios, ¿no? Para garantizar ese derecho humano
a la seguridad, a la protección, a la información, y ahorita vamos a ver todo lo que incluye el consentimiento informado. Para empezar un poquito a contextualizar por qué es importante hablar de este tema, pues aquí les presento algunos encabezados de periódicos nacionales e internacionales que justo ponen en el centro de la discusión el tema de la ausencia del consentimiento informado, del conflicto que puede haber en torno al consentimiento informado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos ahí, ¿qué pasa si no quiero firmar un consentimiento informado? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que no lo quieren firmar, que no están seguras de hacerlo, y que muchas veces, pues por la propia dinámica de los servicios y de las instituciones, pues a veces transgredimos los derechos básicos de las personas y les presionamos o los coaccionamos para que firmen el consentimiento informado cuando ellos están dudosos, ¿no? Y que cuando creo que nuestro principal sentido profesional tendría que estar orientado hacia brindar toda la información que sea necesaria para que la persona se sienta capaz de tomar una decisión, y si es el caso, si no está preparado para tomar una decisión en ese momento, pues retrasar el procedimiento, posponerlo u ofertarle otras opciones de tratamiento que no se contrapongan con su proyecto de vida o con su ideología o con pues la propia autonomía que él tiene derecho de ejercer sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿no? El otro encabezado, por ejemplo, dice: mi consentimiento no fue informado, ¿no? Y ahí nos habla específicamente de un niño trans que se arrepintió y volvió a ser una niña, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado? Yo en particular les cuento, yo trabajo dentro de mi línea de investigación un tema muy interesante donde con frecuencia sale esto, que es la violencia obstétrica. Y entonces cuando les pregunto a las mujeres si han vivido alguna situación que ellas perciban asociada a violencia obstétrica, algo que señalan con mucha frecuencia es justamente eso, que se les colocan métodos anticonceptivos sin haber sido claramente informadas, habiéndolas coaccionado o habiéndolas abordado en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Supongamos una mujer no quiere colocarse el dispositivo intrauterino, pero si nosotros encontramos justo el momento en que está con los dolores más intensos del parto, le están haciendo la episiotomía o la episiorrafia o están ayudándole a que salga la placenta, pues son momentos muy dolorosos para ella, y entonces ahí muchas veces el personal de salud aprovecha para ofrecerle o reiterarle que le puede poner el dispositivo intrauterino para que no vuelva a tener esos dolores. Y entonces las mismas mujeres lo dicen, ¿no? Y bueno, también lo han dicho en los estudios, en las investigaciones que se realizan desde el marco de derechos sexuales y reproductivos, que no se vale emplear ese tipo de técnicas de abordar a las personas en su momento de mayor vulnerabilidad, porque obviamente no van a tomar una decisión razonada. Entonces, siempre hay que asegurarnos que el consentimiento está siendo informado y está siendo levantado en un momento en el que la persona no esté vulnerable, ¿sí? Y pues también con esta nueva política que ha salido de los internamientos tienen que ser voluntarios, pues precisamente, ¿no? Cuando hablamos de población psiquiátrica, de población con enfermedades de tipo mental, de personas en situación de adicciones, ¿no? Muchas veces con estos grupos vulnerables, nosotros consideramos que no están en condiciones de decidir por ellos mismos, y cuántas veces no cometíamos arbitrariedades de dejar que otras personas decidieran por ellos, ¿no? Un caso también que me vienen mucho a la mente es el caso de las personas, de las mujeres con discapacidad mental, cognitiva, motora, con síndrome de Down, que sus familias pedían que se esterilizaran para que no resultaran embarazadas. Por supuesto que ahí, aunque los padres, papá, mamá, tutor, hagan esa solicitud, por supuesto que eso atenta contra los derechos humanos, sexuales y reproductivos de esa persona, y por supuesto que ahí tendríamos que cuestionar mucho, aplican situaciones particulares para el consentimiento informado. Acá hay otros desplegados, ¿no? Que habla sobre esterilizaciones forzadas.
de negligencias, sobre todo, yo creo que hay que situarnos en el contexto histórico y político que estamos viviendo hoy en día y reconocer que, si bien es cierto que ahorita estoy hablando de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Con la que cometemos arbitrariedades, ojo, no siempre con malas intenciones, a veces cuando colocamos o coaccionamos de alguna manera a las mujeres para que acepten un método anticonceptivo es porque sabemos que si no se van con un método anticonceptivo colocado, esa mujer en su siguiente parto se va a morir y la intención es buena, la intención es salvar la vida. Sin embargo, ni la mejor intención del mundo puede justificar que estemos coaccionando o estemos aplicando de manera incorrecta el consentimiento informado, ¿no? Y en este contexto de vulnerabilidad, yo creo que también es importante que nosotros reconozcamos nuestra propia vulnerabilidad como profesionistas y nos demos cuenta de que también las demandas por negligencia, por iatrogenia, ¿no? Por violencia obstétrica, son temas que están siendo también mal aprovechadas por otra parte de la población, ¿no? Y, por ejemplo, me decían algunas estudiantes, yo doy clase en la licenciatura en enfermería, y me decían que fuera de los hospitales, ellas habían visto que iban abogados a ofrecerle a las personas, sobre todo veían salir mujeres con sus bebés recién nacidos, y les preguntaban que cómo les había ido en el parto, que si no les habían hecho violencia obstétrica, y se ofrecían para, en caso de que les hubieran practicado algún tipo de violencia obstétrica, sí, algún tipo de violencia obstétrica, que ellas podrían establecer una demanda contra el hospital o contra el personal. Entonces, creo que también este es un momento pues muy álgido para nuestra profesión. Tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos sobre cómo se aplica el consentimiento informado. Y bueno, pues existen principios éticos que rigen el quehacer de los profesionales, ¿no? Y de quienes hacemos investigación. Son principios universales e históricos que son obligatorios en su cumplimiento. Es decir, estos 4 en particular, que aquí les presento: el respeto a la vida, la autonomía, la beneficencia y no maleficencia, la justicia, son justamente estos principios universales e históricos que son obligados para nosotros y que siempre tenemos que tener en mente en cualquier momento de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Y justo en estos son los pilares que sostienen el consentimiento informado. Pero entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Fíjense, aquí hay un concepto del Colegio Americano de Médicos, ¿sí? Es uno de los conceptos más recientes, y ahí les subrayé con rojo como las palabras clave, ¿no? Porque muchas veces, tantas veces estamos manejando el consentimiento informado, pidiéndole a las personas que lo firmen, se vuelve parte de la rutina, ¿sí? Dentro de los servicios, y creo que lo naturalizamos como una práctica administrativa y dejamos de dimensionarle como en lo que en realidad es, que es una garantía de derechos para las y los usuarios. Entonces, bueno, aquí dice el Colegio Americano de Médicos que el consentimiento informado es la explicación a una persona usuaria atenta y mentalmente competente sobre la naturaleza de su enfermedad, así como el balance de los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación solicitar su aprobación para ser sometido a dichos procedimientos. Si se fijan, habla de una explicación, y creo que ese es un término clave dentro del concepto de consentimiento informado. La explicación nos implica o nos exige habilidades interculturales, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre tenemos ya listos en las instituciones los formatos de consentimiento informado. Todos están redactados de la misma manera. Y nosotros muchas veces ni siquiera nos ponemos a leer ese documento con las y los usuarios, sino que se los damos, se los dejamos y les pedimos que lo firmen. ¿Cuántas veces le pedimos que nos devuelva la información que comprendió de ese consentimiento informado? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una explicación, hablamos de poner en términos entendibles, comprensibles, ¿sí? La información que le vamos a llegar
hacer llegar a la persona y que es necesaria para que ella determine si ese procedimiento no se contrapone con su ideología, con sus principios, ¿sí? Con la seguridad de su cuerpo, con su proyecto de vida, ¿sí? Y entonces eso nos exige competencias interculturales, porque por supuesto que no le vamos a explicar con el mismo lenguaje y en las mismas palabras. Tampoco vamos a abordar exactamente las mismas implicaciones con una persona adulta, que con un adolescente, que con un menor de edad, que con una persona anciana. Con una persona analfabeta, obviamente utilizaremos otros términos, otras palabras, pondremos otros ejemplos, ¿sí? Que con una persona profesionista, y no es, o sea, es discriminación positiva, ¿no? Porque yo reconozco que esa persona analfabeta no tiene las características ideales para comprender el consentimiento informado y entonces yo tengo que hacer adecuaciones, ¿sí? El otro término clave que dentro de este concepto es a una persona usuaria atenta y mentalmente competente, que tiene que ver con lo que yo ahorita les comentaba, ¿sí? Es muy importante que el momento en el que levantamos el consentimiento informado no sea un momento de vulnerabilidad, ¿sí? Ya sabemos que obviamente cuando nos llegan en una situación pues de alteración de la conciencia, pues tendremos que recurrir a otra persona, ¿no? Para que haga valer el consentimiento informado de la persona que está comprometida a su estado de conciencia, pero siempre que se pueda, tendremos que levantar el consentimiento informado directamente de la persona a la que se le afecte con el procedimiento o el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso también es indispensable, ver que la persona esté consciente, que la persona esté en condiciones de tomar decisiones, que la persona esté orientada y que la persona no esté en un contexto de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando digo en un contexto de vulnerabilidad, implica que no haya ningún tipo de coacción, que no haya una relación de poder que le implique esa coacción, ¿sí? Que esa relación de poder puede ser con el personal de salud, pero también puede ser con terceras personas como sus familiares, sus parejas, sus padres. Siempre que podamos, hay que procurar que las personas tomen esa decisión de manera autónoma e individual, ¿no? Y pues, para a continuación solicitar su aprobación. Entonces, ese es el consentimiento informado, una aprobación de un tratamiento, de un procedimiento, ¿sí? El consentimiento informado nos permite garantizar la autonomía, la autodeterminación y el respeto a las personas usuarias involucradas en la relación terapéutica, ¿sí? Adicionalmente, este consentimiento informado se va a convertir en una herramienta de mediación entre los intereses del profesional, los financiadores y las personas usuarias, ¿sí? Pero ojo, más adelante nos vamos a dar cuenta, lo vamos a retomar. Sin embargo, cuando hay una demanda, una denuncia de una persona usuaria de haber sido sujeta a una cirugía, a un tratamiento, ¿sí? En el que ella firmó el documento de consentimiento informado, pero ella alegue o ella discuta que no le fueron informadas las otras opciones de tratamiento o que no le fueron dichas de forma completa e integral las consecuencias de dicho tratamiento o cirugía, por supuesto que aunque esté firmada la hoja de consentimiento informado, eso no anula la capacidad del juez o de la persona para proceder en nuestra contra. Es decir, también hay que quitarnos ese mito de la cabeza que, ya firmó, no me pueden hacer nada. No, es bien importante que tengamos claridad de que aunque hayan firmado el documento, en realidad pueden apelar a que ese consentimiento no cumplió con todas las condiciones que debía de haber cumplido el consentimiento informado, ¿sí? Y bueno, pues la autonomía es el derecho ciudadano a autodeterminarse y es ejercida a plenitud solamente cuando se cumplen estas tres premisas. Hay competencia intelectual para comprender, hay información completa y oportuna y hay libertad y voluntad. Solamente reuniendo esas tres condiciones podemos hablar de un consentimiento informado, ¿sí? La persona estaba en competencia intelectual para comprender
lo que se le explicó respecto al procedimiento, la cirugía, el tratamiento, ¿sí? La información que le dimos a esa persona sobre cualquiera de esos rubros fue completa, fue veraz y fue oportuna, ¿sí? De hecho, lo ideal es que con días de anticipación o una vez que se decide, siempre y cuando no sea una cirugía de urgencia, una vez que se decide que es necesario realizar un procedimiento, una intervención o un tratamiento, lo deseable es darle toda la información completa, ¿sí?, a la persona y darle mínimo 24 horas para que ella procese esa información, se allegue a otras fuentes de información, pregunte a otros profesionales, ¿sí?, consulte con su familia o con su contexto cercano y entonces sí pueda emitir pues realmente su voluntad en ese consentimiento informado, ¿no? Y así estaríamos hablando de esta tercera premisa, que es la libertad y la voluntad. El principio de no maleficencia tiene que ver justamente ahí con lo que la imagen dice, ¿no? Siempre abarca no solo el perjuicio que pueda ocasionarse en el momento en que se informa a la persona usuaria, sino también el riesgo vinculado al procedimiento y, por tanto, el profesional debe tener una formación teórica y una práctica rigurosa y actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional. Es decir, este principio, no solo, fíjense, a veces entendemos que este principio se refiere a no actuar intencionalmente para provocar el mal. Y entonces yo he escuchado que muchos profesionistas dicen, es que no es que salgamos todos los días en la mañana y digamos, ay, hoy voy a matar a alguien. No, yo sé que así no ocurre, ¿no? Pero no capacitarse, no actualizarse, no certificarse, ¿sí?, para demostrar que se tienen los conocimientos actualizados necesarios para actuar de manera segura frente a la persona usuaria, también eso nos puede llevar a actuar desde contrario a la no maleficencia. No estamos deseando de manera intencionada provocar un daño, pero sabemos que si no nos actualizamos, no nos capacitamos, no estamos evaluándonos de manera continua, permanente, para saber que tenemos las competencias mínimas para actuar de forma segura, en algún momento algo puede salir mal, ¿no? Entonces eso también es importante. El consentimiento informado es tanto un derecho tanto un proceso comunicativo como un derecho del paciente, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de que es un proceso comunicativo, ahí también tenemos que reflexionar en cuáles son las competencias que nosotros tenemos como profesionistas para establecer una adecuada comunicación con las personas que reciben nuestra atención o nuestro cuidado, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿Desde dónde les hablamos? ¿Qué ambiente de confianza generamos, ¿no? Para que ellos se animen a plantear todas sus dudas, sus preguntas, incluso a plantearnos su desconfianza sobre nuestras capacidades o las capacidades de nuestra institución para actuar en caso de alguna complicación. Entonces, es fundamental la calidad del proceso comunicativo. ¿Cuántas veces no hemos visto que una compañera o un compañero va y levanta el consentimiento informado con una actitud intimidante hacia el paciente, ¿no? Y llega y le da el documento y le dice, lo lee y me lo firma. No se acerca y le dice, a ver, vamos a leerlo. O léalo y ahorita que yo venga me va a explicar qué sí entendió o me va a decir qué sí entendió, qué no entendió, en qué le quedan dudas, ¿no? Simplemente le decimos que lo firme. Y con esa posición autoritaria, pues establecemos también una relación de poder en la que se supone que nosotros somos los que sabemos y en ese sentido devaluamos completamente lo que la persona prefiera o quiera tomar de decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su pronóstico de enfermedad o su tratamiento, ¿no? El otro, decíamos, es un derecho del paciente. Proporcionar la información es un deber profesional. Esa es una función que tenemos como profesionales todos y todas. Y ahorita vamos a ver que incluso lo correcto es que el consentimiento informado sea implementado por la persona que va a realizar el procedimiento o que va a administrar el tratamiento. Porque eso también es algo muy común, que
dejan en las instituciones que seamos enfermería quienes levantamos el consentimiento informado, cuando la cirugía no la realizamos nosotros, la realiza el personal médico. Entonces, directamente responsable del procedimiento es el personal médico. También es directamente responsable de aplicar el consentimiento informado, porque es él el que tiene la mayor información para plantearle un panorama mucho más claro a la persona usuaria sobre los beneficios, las desventajas del procedimiento, del tratamiento o de la cirugía. Entonces, ¿qué implica el consentimiento informado? Implica especificar los riesgos de un procedimiento en su orden de frecuencia y gravedad. Es decir, hay que hablar de manera muy clara con las personas usuarias, ¿sí? Decirles cuáles son los riesgos, de una manera muy clara y si se puede, incluso con estadísticas que ellos puedan interpretar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor si le digo, pues un 57% de las personas desarrollan esta complicación, pues es más fácil que le digamos, en términos, no sé, 5 de cada 10 personas llegan a desarrollar esa complicación, ¿no? Y ahí están, pues, esas competencias interculturales y de comunicación que ahorita les mencionaba, ¿sí? No debe de ser la síntesis de un tratado de patología, y esa también, desgraciadamente, es una estrategia que el personal de salud implementa para poner una barrera en la comunicación entre la persona usuaria y el profesional, para que no les pregunten más o para que acepten firmar sin ser tan remilgosos, ¿no? Sobre todo, esto, yo les platico mucho de estas cuestiones en el tema de violencia obstétrica, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres dicen, es que yo he pensado en un parto fisiológico, yo no he pensado en la cesárea, yo me he preparado para tener un parto natural, y entonces cuando les preguntan a los médicos, ¿por qué tiene que ser cesárea, doctor? Y entonces les empiezan a hablar ahí de patologías, les empiezan a hablar con términos médicos, ¿sí? Que si el niño tiene hipoxia, que si tiene bradicardia, y entonces a las mujeres no termina de quedarles claro, y bueno, tenemos estos resultados de la encuesta ENDIRE, ¿no? Que en la última encuesta ENDIRE 2020, justamente 7 de cada 10 mujeres dijeron que les practicaron una cesárea sin que fuese necesaria o sin que a ellas les quedara claro por qué era necesaria. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que sí estén requiriendo la cesárea y que la cesárea les haya salvado la vida a ellas y a sus hijos. Sin embargo, no les está quedando claro por qué era la única opción que tenían para parir, ¿sí? Entonces, también eso es bien importante. Cuando hablamos de los riesgos, hay que hablar en términos que la gente pueda comprendernos, ¿no? Y ahí entran las competencias interculturales. Por supuesto, no le vamos a explicar igual a una persona que tiene estudios universitarios que a una mujer indígena, ¿sí? Porque sus contextos de referencia son distintos. El consentimiento informado debe adecuarse a las condiciones particulares de cada persona usuaria, familiar o representante, que es un poquito de lo que ya he dicho antes. En el desarrollo de una atención médica pueden requerirse nuevos y sucesivos consentimientos. Este punto es importantísimo, ¿no? Porque venimos de una cultura donde el consentimiento informado se ha utilizado como una protección legal y un procedimiento administrativo. Y entonces, cuando entra la persona a la clínica o al hospital, entra y firma un documento que parece un consentimiento informado para todo. O sea, hagan de cuenta que firmamos ese papel y casi que aceptamos que nos desapropien de nuestra voluntad, nuestra autonomía, nuestra dignidad. Somos cuerpos que están a merced de lo que otros decidan sobre nosotros, ¿no? Y no es así. Que así se haya hecho históricamente es otra cosa, pero las personas conservan su dignidad, sus derechos, ¿sí? Su autonomía, su voluntad, aún estando dentro de las instituciones de salud. Y aún cuando nosotros seamos los expertos que sepamos qué es lo que más le conviene a las personas, ¿sí? Y tengamos este instinto de Dios de salvar vidas a toda costa, incluso contra la voluntad de las personas y contra su autonomía, pues tenemos que caer en la cuenta de que tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiarlo, y entonces hay que pedir consentimiento
prácticamente para todos los procedimientos que realizamos, ¿sí? No todos los consentimientos deben de estar firmados y estar por escrito, pero siempre hay que pedir el consentimiento verbal, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de la episiotomía. La episiotomía, la realización de la episiotomía sin causa justificada entra como un indicador de violencia obstétrica. ¿Y saben por qué entra como un indicador de violencia obstétrica? Porque no le piden el consentimiento informado a las mujeres. Es decir, a muchas de ellas ni siquiera les informan que les realizaron un corte, que luego les cosieron y se van a tener que cuidar y se van a tener que estar lavando con mucho cuidado para que no se infecte y se van a estar vigilando que no haya secreción, que no salga pus. No se les informa de eso, ¿no? Ellas ni siquiera se dan por enteradas. Entonces, es bien importante que utilicemos consentimientos informados subsecuentes, ¿no? Señora, ¿usted acepta que le realicemos una cesárea? Sí, bueno, firme el consentimiento informado. Le vamos a realizar la episiotomía o necesitamos realizarle una episiotomía. ¿Nos da su autorización? Sí. Si se puede que lo firmen, mucho mejor, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, el personal de enfermería, estamos acostumbrados a realizar procedimientos que pensamos que no implican riesgos, pero que también requieren el consentimiento informado, aunque sea de manera verbal, como le voy a colocar una venoclisis para pasarle por ahí el suero, le voy a poner un piquetito aquí en su vena, me autoriza. A eso se refiere esto de nuevos y sucesivos consentimientos, estar comunicándole todo el tiempo a las personas usuarias los procedimientos que estamos realizando, por qué los tenemos que realizar y siempre buscar la autorización de ese procedimiento antes de realizar, ¿sí? Las personas tienen derecho a revocar su consentimiento en cualquier etapa del desarrollo de la relación clínica, ¿sí? Y eso también es algo que nos tiene que quedar muy claro. Si una persona inició la quimioterapia, pero cuando lleva 3 sesiones ya no quiere seguir con la quimio, se vale que diga que ya no quiere. Se vale que diga, aunque yo firme el consentimiento informado, no quiero seguir con el tratamiento, ¿sí? Se vale que aunque haya solicitado que le coloquen el implante subdérmico, si ella tiene efectos secundarios, efectos colaterales, si ella pide que se le retiren, se le tiene que retirar. Y ese también es una violación a derechos sexuales y reproductivos que se ha documentado mucho en la bibliografía en Latinoamérica, que no se les quiere retirar el dispositivo intrauterino ni el implante subdérmico. Entonces ahí estamos violando derechos y estamos violando derechos sexuales y reproductivos. Idealmente, el consentimiento puede otorgarse después de contar con varios días de reflexión, que era lo que les decía hace un momentito, ¿no? Si no es un procedimiento urgente que tenemos que realizar ahorita, pues mejor expliquémosle todo, démosle toda la información. Si es posible darle la información por escrito, ¿sí? También tenemos que modernizarnos, ¿no? Yo veo que actualmente, por ejemplo, los estudiantes ya desarrollan videos o TikToks o tutoriales, no sé, miles de cosas. También tener ese tipo de información que puedan consultar las personas si no saben leer. Pensar en todos los medios o estrategias que podamos darle a las personas para que tomen una decisión más razonada, y aquí hay que ser creativos, ¿no? Porque realmente nos interesa que tome esa decisión que nosotros queremos impulsar, porque nosotros sabemos lo que más conviene a nuestros pacientes, sin embargo, no a costa de su voluntad y no a costa de su autonomía. El consentimiento informado no es un mero acto administrativo, quitémonos eso de la cabeza, dejemos de verlo como rutina, dimensionemos que tenemos una importantísima responsabilidad, que es la de garantizar derechos dentro de las instituciones. Por favor, démosle la seriedad que amerita y pongámonos bien ahí la ética profesional y cumplamos con esa parte, ¿sí? El responsable del consentimiento informado es el profesional de salud directamente comprometido con la atención del usuario, ¿sí? Es decir, quien vaya a realizar el procedimiento, quien sea el principal, ¿no?, actor en la prescripción del tratamiento, del procedimiento, pues tendría que ser quien realice el consentimiento informado, quien brinde toda la información, quien brinde todas las posibles alternativas a la persona
y quien levante la firma del consentimiento informado. Creo que cuando nos caiga el 20 de la importancia que tiene esto como garantía de derechos y por qué hay tantas denuncias, ¿sí?, contra profesionales de la salud en estos momentos, cuando nos caiga el 20 de la importancia de que esto sea así de verdad, que vamos a avanzar muchísimo en las instituciones, ¿no? Cuando dejemos de ver el consentimiento informado como una mera rutina administrativa. La mejor prueba del acto del consentimiento es lo escrito y lo firmado en la historia clínica. Siempre que podamos, cualquier procedimiento, cualquier cosa, hay que pedir que firmen en la historia clínica de que se les dio la información. Incluso, fíjense, cuando ofrecemos, por ejemplo, un método anticonceptivo, ¿no? Perdón que haga tanta referencia de salud sexual y reproductiva, pero es la línea de investigación que yo manejo. Por ejemplo, si vamos a recomendar un método anticonceptivo y le damos toda la información de todas las opciones y aún así la mujer no acepta la colocación de ningún método, pues ahí podemos poner en la historia clínica: la mujer no acepta la colocación del dispositivo intrauterino, pese a que se dio toda la información, se le habló de las ventajas, de las desventajas, se le habló de su riesgo obstétrico, y entonces se le pide a la mujer que firme. No para deslindarnos de la responsabilidad legal, sino para demostrar que ella accedió a su derecho a recibir un consentimiento informado. Y a pesar de ello, ella no aceptó ningún método anticonceptivo, lo cual también es válido, ¿no? El consentimiento no es válido cuando por el estado de salud o la acción de los medicamentos, el paciente no está en condiciones de elaborar un juicio crítico. En estos casos es importante el consentimiento de sus familiares o responsables. Sin embargo, estos son casos extraordinarios y nosotros lo sabemos, ¿no? En la medida de lo posible, hay que tratar de, si no se compromete la vida de la persona, hay que esperar a que ella esté consciente, orientada, sin estar bajo efectos del tratamiento y sin estar en una posición que la haga vulnerable para que ella pueda tomar decisiones. Si se trata de incapaces declarados por ley, es necesario contar con el consentimiento de sus familiares o responsables. Entonces, ahí también es muy importante que tengamos claro qué dice la Ley General de Salud en términos del consentimiento informado en estos grupos vulnerables en particular, que eso sería pues como otra clase aparte, ¿no? Consideraciones importantes. Si bien la ausencia del consentimiento informado debilita la defensa profesional en actos legales, ojo, el que contemos con ese consentimiento informado firmado no es una dispensa de culpa y no sirve para eludir la responsabilidad profesional. Ha habido casos donde se establece una sanción sobre los profesionistas, incluso habiendo un consentimiento informado firmado, porque se hace peritaje psicológico, antropológico, ¿sí? Y pues por ejemplo, se puede demostrar que no se habló en términos claros con una mujer indígena, que la mujer indígena tenía una cosmovisión que demandaba que fuésemos más precisos, más puntuales, que diésemos más información, más ejemplos, ¿no? Que le diéramos más tiempo para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que considerar. Si es el caso, es importante detallar en la historia clínica qué circunstancias obligaron a omitir el consentimiento. Por ejemplo, si una mujer está en parto y empieza con una hemorragia y la única manera de salvarle la vida es hacer la histerectomía, pues bueno, hay que tomar la decisión, pero ahí hay que saber que hay implicaciones legales también, y entonces ahí en el expediente tendremos que anotar y firmar de testigos, pues todo el equipo que participó en ese momento, ¿verdad? Para que quede como claro que esa era la única opción que había para salvarle la vida a la persona. Y ahí no es una decisión de una sola persona, es la decisión de todo un equipo de profesionistas. La atención médica actual, fraccionada, sucesiva y múltiple, requiere de la organización institucional el deber de informar, advertir y recabar tantos consentimientos informados como sea necesario. Y sí, lo sabemos, ¿no? Este es el costo de las políticas neoliberales que están imperando en todo nuestro sistema de salud, ¿no? Tenemos
pues la atención es muy fraccionada, participamos múltiples actores, ya no es que un solo médico ve desde su llegada hasta su egreso a una persona, eso no se puede hacer, somos muchos los que participamos en el cuidado de esa persona, y eso también complejiza más el tema del consentimiento informado, porque entonces ahí nos hacemos responsables un montón de gente, y entonces aquí es muy, muy importante estar recabando consentimientos informados sucesivos para diferentes prácticas que podamos llevar a cabo con las personas. Déjenme ver, porque creo que ya voy un poquito sobre los tiempos, ¿sí? Entonces, esto ya más o menos se los planteé a lo largo de los ejemplos que hemos ido poniendo de cada uno de los puntos. ¿Qué se debe evitar cuando hablamos del consentimiento informado o cuando aplicamos el consentimiento informado? Ser demasiado explícito, causar depresión, causar angustia, causar miedo, todas esas emociones que bloquean a las personas para tomar decisiones racionales, ¿sí? Nosotros tenemos que darle seguridad a la persona, pero también tenemos que entender que darle seguridad a la persona no necesariamente implica o no es ético que se sustente en mentiras. Tenemos que darles toda la información con estadísticas, si se puede con números, en términos que ellos entiendan de manera sencilla, ¿sí? Pero tratar de evitar que se generen estas emociones que obnubilan la mente e impiden a las personas tomar decisiones, ¿sí? Se debe evitar generar inseguridad en la persona usuaria, ¿sí? Que lo haga pensar que debe cambiar de profesional por otro, que le plantee un panorama más optimista, pero no necesariamente más real. Es decir, también es cierto que esa es una estrategia que luego funciona de esa manera, ¿no? Si nosotros, a lo mejor nosotros somos profesionistas muy éticos, ¿no? Muy alineados en la bioética y entonces les damos toda la información posible, pero luego eso los hace que sean también sujetos a otro tipo de profesionistas que les omiten información, ¿no? Y que hacen ver como menos riesgosos los procedimientos, los tratamientos, o incluso llegan a decir mentiras. Entonces, hay que darles toda la información posible y hay que garantizarles también su derecho a que consulten a otros profesionistas, ¿sí? Ese también es un derecho que tienen las personas usuarias. Otro es que en las instituciones públicas o privadas, profesionales con poca experiencia obtengan el consentimiento informado. Cuéntenmelo a mí, que cuando me iba a práctica con los estudiantes, las estaban dejando los formatitos de consentimiento informado en urgencias obstétricas, ¿no? Por supuesto que eso no lo deben de hacer los estudiantes, por supuesto que es un procedimiento que tiene muchas implicaciones éticas y legales, que implica mucho conocimiento de los procedimientos, de las técnicas, de los tratamientos. Entonces, lo ideal es que el consentimiento informado lo levante o lo tome un profesional experto, ¿sí? A evitar las prácticas rutinarias, inerciales o históricas, como es eso de que andar repartiendo los formatos de consentimiento informado como si fuesen, no sé, estampitas. Informar de forma indebida al paciente o familiares para inducirlos en la aceptación de un procedimiento no necesario o que implique riesgo excesivo o que no sea fundamental, sino que haya otras opciones de tratamiento u otras opciones de método, ¿sí? Entonces es bien importante también que nosotros seamos éticos en ese sentido. Informar de manera malintencionada al paciente o a los familiares para generarles miedo, ¿sí? Hay que evitar lo más que se puedan esas emociones de miedo, angustia, ¿sí? ¿Y eso cómo se logra? Pues estableciendo relaciones terapéuticas amigables, cómodas, donde no demos miedo, donde no haya relaciones de poder desiguales, en la medida de lo posible reconociendo al paciente o a la persona usuaria como una persona con todos sus derechos íntegros, aunque esté dentro de una institución de salud, ¿sí? Dar información alarmante a cubrirse, ¿sí? Que a esto se le llama medicina defensiva. ¿Qué quiere decir? Que bueno, a veces lo que se hace es plantear el peor panorama posible a la persona. No, pues
puede suceder todos estos riesgos, ¿no? Y sobredimensionamos los riesgos porque así si algo sale mal, pues nosotros ya les habíamos dicho que todo eso tan malo podía llegar a pasar, ¿no? Entonces hay que ser éticos también en esa parte. En las instituciones de medicina privada que se omita o no sea explícito el documento del consentimiento informado. Eso también lo tendrían que checar los comités de ética, los comités de bioética dentro de las instituciones, ¿sí? Cómo está redactado el formato del consentimiento informado y también hacerle ver al personal médico, de enfermería, psicología, a quien implemente el formato del consentimiento informado, que ese es un formato, pero ese formato se tiene que explicar en términos que sean adecuados al contexto, la edad, las condiciones interseccionales de cada persona, su raza, su idioma, su nivel de escolaridad, su edad, ¿sí? Y pues bueno, por supuesto que hay que tener precauciones particulares con grupos vulnerables, ¿no? Aquí les estoy presentando algunos de los grupos vulnerables. Cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades, personas que hablan otro idioma, quienes tienen alguna enfermedad mental, discapacidad psicosocial, ¿sí? Personas en reclusión, personas en situación de pobreza, pues obviamente con ellos el consentimiento informado todavía se vuelve una herramienta mucho más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que requieren adecuaciones en el formato del consentimiento informado para que realmente sea informado, ¿no? Y funcione como una herramienta que garantice derechos humanos. Esto de las limitaciones ya lo hablamos un poquito cuando hablamos de lo que no es el consentimiento informado. Esto también ya lo vimos, que carece de valor legal y o moral, y aún siendo adecuado, la firma del mismo no nos exime de la responsabilidad profesional, ¿sí? El profesional que no informe será responsable de los daños provocados por los procedimientos que practique, aunque no exista mala práctica profesional, ¿no? De ahí que el consentimiento informado puede perder su función protectora en el ámbito médico-legal si no se realiza de manera correcta. Entonces, también dejemos de concebir al consentimiento informado como lo que no es, ¿sí? Y pues bueno, yo los dejo con esta frase, ¿sí? Y ahí está mi mail, por si tienen alguna duda, pregunta o alguna sugerencia sobre esta presentación, siempre son bienvenidas. Y pues ahorita que hablamos la sesión de preguntas y respuestas, yo siempre aprendo mucho de ustedes. Y esa es la idea también, que el conocimiento sea compartido en este tipo de foros. Gracias. No sé si por ahí tengan preguntas para que las puedan poner en el chat o puedan levantar su manita y podérselas responder. Por lo pronto, Jessica, hay muchas felicitaciones por el tema. Muchas gracias. Gracias. No, no hay preguntas. No, hasta ahorita no han hecho preguntas. Yo creo que quedó bien claro, Jessy. Pues esa es la idea. O sabes que de repente hay temas que nos meten como en esta reflexión que de inmediato no tenemos preguntas. Como que vamos aterrizando estos contenidos quizá en nuestra práctica y entonces ya nos empiezan a surgir preguntas. Por ahí veo la manita de Patti levantada, de Patti Muñiz. ¿Le das entrada, Diego? A Patti Muñiz va a comentar algo. Bueno, en lo que entra Patti, maestra, hay una duda. En caso de pacientes en su primer idioma no es el español, que sea algún dialecto, ¿qué sucede? Nos pregunta Heréndira Minero Villegas. Sí, ese tema es muy importante. Mira, ahí hay una responsabilidad institucional. Las instituciones tienen que contar siempre con un traductor, aunque no esté de tiempo completo. Ahorita también afortunadamente ya hay algunas instituciones que nos pueden facilitar un traductor. Por ejemplo, creo que, bueno, el INDEPI tiene siempre traductores. Cuando ustedes estén en alguna clínica o en algún hospital, pueden llamar al INDEPI para que les facilite un traductor.
Hay que pensar desde antes qué tipo de relaciones podemos establecer con estas instituciones que pueden garantizar traductores, porque algo que es importante no solamente es hablar el idioma, ¿no? Luego decimos, es que yo no hablo náhuatl. Es que no se trata nada más de aprender el idioma náhuatl, es que son personas que manejan una cosmovisión distinta a la de nosotros, ¿no? No es como un idioma que yo nada más sepa. ¿Cómo se dice abrir, ¿no? En tu idioma, sino lo que eso significa para ellos, en sus imaginarios, en sus valores culturales. Entonces, por eso es muy importante que haya un traductor. Y ahí ya tenemos muchas herramientas y experiencias exitosas en algunos países donde pues los traductores están, aunque no estén dentro de la clínica o el hospital, sabemos en qué instituciones están y pueden ellos movilizarse para llegar a un determinado hospital y garantizar el derecho de las personas a ser tratados pues justamente con esa perspectiva intercultural y garantizarles derechos, porque si no les entendemos, pues eso se vuelve sumamente complicado, ¿no? Y eso me parece mucho más pertinente que luego dicen algunas estudiantes que quieren estudiar idiomas indígenas. Y yo les digo que no es tan fácil, porque es más bien entender toda la cosmovisión que hay en esa cultura indígena, no nada más cómo se dicen las palabras. Ok, por ahí estaban levantando la mano. Sí, Ya bueno, tienen buenas entrada. buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Pati, Sí, adelante. Bueno, no, mira, Jessy, muchas gracias. Felicidades por tu ponencia. Lo que pasa es que yo más que hacer una pregunta quería leer las preguntas que hay aquí, porque hay una persona que dice que qué pasa con el tiempo cuando los pacientes están programadas a las 8 y llegan a sala de preoperatorios a las 7:30. Me imagino que esta persona está preguntando, Jessy, por qué el sector público carecemos, aparte de personal, carecemos de este tipo, más bien tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Los pacientes llegan y entonces es toda la premura de los cuidados preoperatorios, todas las indicaciones que tiene para pasarlo al quirófano, y entonces ya no quedó ese tiempo que se requiere, como tú bien lo mencionas, para que él analice esa situación. Entonces, aquí pues obviamente lo que están haciendo es como una pregunta, ¿no? ¿Qué sugieres tú ante una situación así? Oye, pues buenísima pregunta porque aquí hablamos de toda una cultura institucional y también hablamos de que las instituciones tienen que modificar sus protocolos. Y acá también hablamos de que a nosotros como personal profesionista, una de nuestras funciones es defender derechos humanos de las y los pacientes. Entonces nosotros tenemos que negociar con las instituciones que la programación se dé de manera distinta, porque finalmente los que estamos en riesgo ustedes saben que cuando hay una demanda por mala praxis o por violencia obstétrica o por iatrogenia, las instituciones tienden a cortar cabezas. A las instituciones les hacen recomendaciones y entre esas recomendaciones va muchas veces el despedir o el cortar el contrato de los profesionistas. Entonces, me parece que ahí también es bien importante nosotros negociar con las instituciones para que no haya esas condiciones que nos hagan vulnerables, Pati, y pues, ir cambiando paulatinamente las rutinas. Tenemos que caer en la cuenta de que mientras no modifiquen estas rutinas institucionales, vamos a seguir con todas las denuncias por iatrogenia, violencia obstétrica, mala práctica, ¿no? Y en realidad el personal muchas veces no tiene la autonomía para aplicar el consentimiento informado como debería de ser, porque la institución no le da esas garantías. Entonces hay que negociar con la institución para que nosotros no estemos tan vulnerables en nuestra práctica. Ok. Sí. Por ahí Mariela tiene levantada la mano. Adelante, Mariela. Buenas noches, licenciada Mariela Rojas de Toluca. Bueno, una duda. Yo trabajo en un hospital de tercer nivel. Ahí, pues, es un hospital escuela, se podría decir así. Bueno, yo estoy en el área de quirófano. Ahí se ocupa mucho el consentimiento. Entonces, hay médicos residentes. Sabemos todos que el consentimiento informado, pues, en este caso, de anestesia, de
cirugía pues es con los médicos, pues los adscritos, ¿no? Pero por cabo quien lo hace son los residentes. Ha habido muchos problemas en la institución en donde yo estoy con los médicos porque quieren pasar de ya su cirugía pronto sin consentimiento. Yo apenas la semana pasada yo hablaba con una residente y le decía, no, doctora, es que aquí lleva a cabo todo como debe de ser, está la norma 04, bueno, ahí explicándole, nada más me decía, sí, jefa, así, pero ya, lo comenté con el médico adscrito y me decía, sí, Mari, lo vamos a checar. Se quedó así unos cuantos días, pero a la semana siguiente incurrían en lo mismo, querían pasar la cirugía sin consentimiento, o sea, ellos le daban el consentimiento al familiar hasta cuando terminaba la cirugía y daban informes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros como personal de enfermería nos podemos avalar, pues sí, para checar esta situación? Yo lo anotaba en mi nota, siempre, siempre, pero mi supervisora me dijo que no lo anotara, que porque pues para no dejar mal a los médicos, que somos un equipo, y yo un sostén, algo en qué me baso yo para defenderme si pasa algo, porque pues finalmente yo cuando me bajan un paciente reviso el expediente, todo, y siempre lo que me falta es el consentimiento. Y en particular siempre es el de cirugía, porque tiene el de anestesios, si tiene hojas de transfusión, lo tiene, siempre es el de cirugía. O sea, mi pregunta es, ¿en qué me puedo yo sostener por si algún día hay un problema que vaya más allá? Muchas gracias. Sí, Mariela, gracias a ti por la pregunta. Pues, ¿en qué puedes hacer para tratar de contener ese problema? Pues yo creo que es tan fácil como no pasar al paciente, no traes su consentimiento informado, no lo puedes pasar. Y sí, todo esto que ustedes me platican es derivado de una cultura de impunidad que prevaleció muchos años en nuestro país, ¿no? Donde pasaban cosas, había iatrogenias, había mala praxis, y pues decían, bueno, pues estamos aprendiendo, somos hospital de escuela, no somos dioses, tenemos errores, pero creo que actualmente se ha sentado el precedente y la gente ya sabe que puede denunciar. Y creo que nos está tocando un momento histórico muy álgido y a veces muy cansado y muy desgastante, que a veces uno se siente muy, muy vulnerable porque siente que los pacientes de todo quieren levantar una denuncia, quieren levantar una demanda, quieren pues quejarse de la atención, pero tiene que ver con esto, con todas esas prácticas históricas que hemos venido realizando de manera inadecuada. Entonces yo diría, si no cambiamos esto, Mariela, todo esto contribuye al síndrome de burnout, estarnos sintiendo pues juzgados, vulnerables en nuestra práctica. Entonces yo diría, ¿no? Yo llevaría la propuesta de enseñanza, que se sensibilice, que se hable con las personas sobre el tema. Si hay algún caso de algún médico o algún residente muy particular, incluso que se haga una consejería particular con esa persona. Y pues finalmente hasta que transformemos a una cultura de derechos, ¿no? El paciente es un ciudadano con derechos y como eso hay que tratarlo dentro del hospital. Entonces no es una cosa que esté dependiente de nuestros tiempos y de nuestros propios intereses profesionales, es una persona con toda su dignidad. Y sí, de repente suena así como muy cansón, dar sesiones, programar capacitaciones desde enseñanza, pero nos toca. Y yo diría que otra de las cuestiones es abordar estos temas en los planes de estudio, porque tampoco se abordan. No le damos la seriedad que amerita el consentimiento informado. Díganme, de repente acá en enfermería lo vemos como de rapidito y no nos metemos a profundidad en estas implicaciones éticas y legales que tiene. Pero tú muy bien, Mariela, felicidades. Yo creo que las personas que somos incómodas somos las que transformamos esos contextos. Y aunque te vean así como que, es que esa enfermera se queja, y es que esa enfermera siempre nos dice, vas a ser la que logre transformar ese contexto. Y créeme que al final vas a transformar para bien a tu institución y ese personal seguramente va a aprender a conducirse de otra manera y se va a evitar muchos problemas legales gracias a esa enseñanza. Ok, por ahí alguien más levantó la mano. Ya no, ¿verdad?
Bueno, por aquí había otras preguntas. Aquí hay una de que, ¿qué opinión tiene acerca de que cada profesional? No, ya me pasé. En caso de tratamientos por quirúrgicos, ¿cómo se pudiera tocar el tema del consentimiento en caso de que no cumplirlo, ya que llevaría una responsiva por no asistir a sus tratamientos? No entendí bien la pregunta, pero es como que se firma un consentimiento por un tratamiento y luego no los cumple, que si hay alguna responsiva. Pues no, porque también es derecho del paciente. Acuérdense que ahorita el principio que les comenté, el paciente pudo haber firmado su consentimiento informado, pero en cualquier momento él puede decir que ya no quiere participar en el tratamiento o estando incluso dentro del quirófano, puede decir, no quiero que me operen, ya lo pensé mejor. Y tenemos que, incluso se ha visto en casos de trasplante, ¿no? Que son donadores y de repente ya estando adentro del quirófano dicen, ¿sabe qué? No, no puedo, ya lo pensé mejor y no lo podemos detener, aunque tengamos el consentimiento informado, no le podemos decir, ya firmó y ahora se opera. En cualquier momento ellos pueden echar para atrás su consentimiento informado. Muy bien. Creo que ya llegamos al tiempo. Preguntas, no sé, ¿ya por ahí hay más? Es que no puedo mover mi cursor, de hecho. No puedo mover mi cursor, de hecho. No. Bueno, ya las demás creo que son felicitaciones, Jessica. Por ahí Bruno ya nos va a decir desde dónde nos acompañaron. Y si tienen más dudas. Por ahí si quieren levantar la mano porque no puedo ver el chat. Nos acompañaron de Saltillo, Coahuila, de Toluca, de Hospital General San Luis Potosí, Star Médica, Primero Salud, Medicine Ciudad Valle, San Luis Potosí, también de Lima, Perú, y fue un total de 100 asistentes. Jessy, pues gracias por aportarnos esos conocimientos de esa importancia que tiene el consentimiento informado. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en el personal que es el indicado para dar ese consentimiento, porque de eso nos va a salvar de muchas cuestiones y casos de un peritaje. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Tendremos muy buen tema. Muchísimas gracias, Jessica. Y aquí seguimos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.